¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a La Script, el programa de cine y series. Y yo reconozco que soy poco de series. ¿Por qué? Pues porque a mí no me gusta quedarme a vivir tanto tiempo en un sitio. O sea, ya tengo mi propia vida, que es un coñazo, para tener que irme me instalo, venga, El Señor de los Anillos, el Juego de Tronos, llevas ahí 500 horas. Yo soy más económica. Y luego también hay una cosa que decía Javier Crae que me gusta mucho, es que decía Javier Crae que la gente se coloca viendo la televisión. Y a mí no me gusta colocarme viendo la televisión, a mí me gusta emocionarme. Y entonces a veces la emoción puede ser porque te gusta o porque te cabrea, que eso también me gusta. Me gusta que me cabreen las cosas. Por ejemplo, me he cabreado con la nueva temporada de Juego de Tronos. ¡Hala! Fuera. Porque claro, lo del embarazo, eso dice, pero si es que empezó igual, que la primera empezó igual. O la de El Señor de los Anillos, pues francamente me parece bien, pero es marca blanca. Me he cabreado mogollón con The Crown, la 5ª temporada, porque a mí me gusta The Crown, pero me gusta muchísimo cuando la reina, ya sea quien, la de Churchill o Olivia Colman, tienen ese encuentro con los primeros ministros, que aunque sean inventadas esas secuencias, me parecen maravillosas, porque es donde el poder eterno y el poder temporal se cruzan, donde se ve el desprecio, porque te puede llegar un primer ministro, me parece que era Wilson, el laboralista, que la reina pensaba, ostras, este es un comunista, y no lo era. Me parece que la 5ª temporada han vendido todo a complacer al entonces príncipe Carlos y ahora Carlos III, y me parece que ha sido una temporada horrenda en ese sentido, a pesar de que evidentemente la producción es maravillosa. E Imelda Staunton es increíble, que es una actriz que ha hecho de obrera, de abortista y de todo en el cine inglés, y eso es lo que tienen los británicos de bueno. Vamos a ver, acabamos el año, entonces pues cosas que sí que me han parecido interesantes este año, aunque yo no soy el oráculo de Delfos, pero bueno, me parece como de las grandes series, Dahmer. En efecto, me parece que a mí no me suele interesar tampoco demasiado el true crime, porque como decía Javier Marías, que no le interesaba la maldad. A mí tampoco, o sea, lo que me interesa es el ángulo, ¿no? Cómo enfocan la historia. Y yo creo que esta historia de este asesino en serie, alucino lo chapucera que fue la policía americana, porque es alucinante lo chapucera que fue. Me gusta que tenga esa aproximación tan sucia, y luego me gusta que aparezcan las víctimas, que las víctimas sean algo más que un cuerpo reventado. Otra de los títulos de este año también es The White Lotus, que tiene esa mirada turbia que tienen los americanos hacia sí mismos, y me gusta esa manera de ver cómo las miserias de los ricos retorcidas, sin llegar, por supuesto, a la suciedad de Autodefensa, que es una de las series españolas más divertidas del año, por cómo la generación de los veinteañeros, de las veinteañeras, se ven a sí mismas con todo lujo de detalle, ¿no? Una especie de euforia marrana que me encanta. Y también he conectado con Apagón, la serie de Movistar, que estaba inspirada en el podcast de este apagón tecnológico, y que a mí me ha estremecido, ¿no? Que es para lo que os digo que me gusta ver cosas en la televisión que por lo menos me mantenga despierta y no note que estoy engordando de puro aburrimiento. Eso es, queridas amigas, es lo que me ha parecido el año 2022 en series, porque hay que resumir. Y eso sí, os invito a una script que es muy noventera, que decía Larry Larraya, nuestro jefe de realización. Vamos a hablar con Coquemaya, actor, como actor y cantante, y con la líder espiritual Isabel Coixet. Empieza la script. Pues hoy ha venido a la script una de las figuras imprescindibles del cine español, señoras y señores, Isabel Coixet. Hola, María.
Ella es así. ¿Vais a poner una ovación aquí, un himno? ¿Cómo va a ir esto? Así, a palo seco. Vale, ok. Bueno, Isabel Coixet es como nuestro Elton John. Tienes una colección de gafas maravillosas. Me lo voy a tomar bien. Va, venga. Hombre, pero vamos a ver que has venido con Yolanda, alias tu conseguidora, que también viene con unas gafas maravillosas. O sea, ¿te regalan las gafas? Pues hay personas, bueno, sí, muchas. Ah, o sea que hay rollo con las gafas. Sí, y te venía que haberme puesto las de Nina Moore Eyewear. Esas me las tenía que haber puesto hoy, pero me las he dejado. Porque van en armonía con el rosa. Hombre, lo que es maravilloso es que tus chapas ponen Viva Bagda. Y me las ha enviado su hija. Bueno, es que Isabel Coixet es así, o sea, ella no es que se codee, es que le vamos a robar ahora su móvil y tendrá el teléfono de todo, bueno, hasta de Philip Roth, que en paz descanse. Lo tenía, sí, en su día, sí. Bueno, el fijo, porque él no tenía móvil. No tenía móvil. No tenía móvil. Bueno, los divos son así. Y tú sí que tienes móvil. Yo sí. Y tienes hasta Instagram, tía. Tengo Instagram, sí. Y a veces pones cosas un poco punky, sobre todo en los festivales. Empiezas, no tendría que ponerlo, pero me voy a reír un poco. Es que si no te ríes un poco, ¿no?, de esta solemnidad. Yo cada vez soy más, bueno, nunca he sido muy solemne, pero cada vez soy más antidiscurso, anticonsigna, antipomposidad, solemnidad, pretenciosidad. No sé, es que no, todo puede ser más fluido, más normal, más. Bueno, yo creo que vamos en el camino. ¿Estamos en el camino o no? Qué mirada. ¿Tú crees? Cada vez hay más discursos de cosas. Cada vez utilizamos más términos que implementar, por ejemplo. ¿Por qué la gente dice implementar? Bueno, no lo puedo soportar. Implementar. Yo te he oído lanzar soflamas contra resiliencia. Vamos a ver, a mí la resiliencia como el concepto que elaboró este señor francés hace 35 años, tampoco hace tanto, me parece bien, pero yo creo que ya se utiliza demasiado. La resiliencia todavía me gusta, ¿no? Porque tiene que ver con la resistencia. El que no puedo es, pero por sonoridad, porque hay palabras, porque yo no te lo he contado, pero es que yo tengo esto de la persona con alta sensibilidad. Ah. Que tenemos unas manías, por ejemplo, la lana, no puedo con la lana. Por ejemplo, la palabra empoderamiento, no puedo con esa palabra. No puedo, o sea, no. La gente que dice un besito, no. O sea, o un beso o un abrazo, pero bueno, no. Vamos a ver, entonces, abracete, mal. Besito, peor. Pero bueno, entonces tú eres castellana del pueblo de mi padre y ya. Pues sí. O sea, eres seca. Pues sí. A mí el tiempo de la pandemia me venía bien porque a mí esto de besar y abrazar tanto no me va. Yo ahora creo que podemos hacer así, como a veces haces así sí, y no sí. como un y no no queda mal. No queda mal. Bueno, pues puesto que ella no va a hablar de su libro, voy a traerlo a colación porque se ha estrenado la semana pasada El techo amarillo, que es un documental sobre un señor, Antonio Gómez, que fue el director del teatro municipal de Lleida, el aula... A ver, el aula de teatro de Lérida, que era una escuela de teatro para jóvenes y adolescentes. Exactamente, y que durante... Y niños. Y durante 20 años sí abrazó, tocó, abusó de generaciones y generaciones de niños y niñas, sobre todo niñas de Lleida. Y es candidata al Goya. Y a los Gaudí. Y francamente... y a ver si hay suerte y en Los Feroz no me olvidan, como siempre, porque claro, a los cineastas de una cierta edad es que ya no nos queréis. Yo, vamos a ver, yo soy parte de la Asociación de Informadores Cinematográficos. No, si se lo he dicho a otras personas, no a ti. Vale. Sí, no tú porque estás aquí. Yo estoy por aquí y también tengo una cierta edad, pero es verdad que Bueno, seguimos. Hablamos pero vamos a ver, Isabel Coixet, no me fastidies que tú, que tienes... ¿Cuántos Goyas? 8. 8.
¿Quieres más? Mira, yo soy una persona, tengo que decir, que no soy nada acaparadora ni nada... O sea, soy más bien desprendida. Pero sí, pero hay cosas que... O sea, eres bitch en el buen sentido de la palabra de ser ambiciosa. Sí, soy ambiciosa, sí. Yo quiero lo que quiero. Pero bueno, yo a ti te he oído decir que precisamente en el en el discurso del Premio Nacional de Cinematografía en San Sebastián, dijiste al subirte que estaba yo recomiendo que lo veáis en YouTube a la mitad, cuando ya ha pasado el discurso del ministro, y llegas y dices: no soy buena para recoger premios porque si me los dan creo que no me los merezco, y si no me los dan pienso normal, no me los merezco. Pero mira, es que esta es otra cara tuya. Voy a decirte una cosa, María. Yo miento. Muchas veces. Bueno, y yo te lo agradezco porque las entrevistas son mejores cuando se miente. Of course, lo sé. Yo hacía muchas entrevistas y yo también mentía en las preguntas. ¿Ah, sí? Sí, pues claro, mentía en las preguntas y en las respuestas que me daban para hacer parecer al entrevistado y al entrevistador mucho más inteligentes de lo que eran en ese momento de la entrevista. Vamos, yo recuerdo una entrevista que le hice a un director al que yo admiraba, una de las primeras entrevistas, a un director al que yo admiraba, sabía todo de él, Samuel Fuller, que vino, pues eso, vino completamente cocido a la entrevista. No quiero entrar en detalles del Me Too, pero... O sea, yo tenía 21 años. O sea, un pulpo. Sí. Y todas las preguntas que yo llevaba de Shock Corridor, de cómo hicieron la película, de cómo evolucionó el guión. Yo me había hecho la enciclopedia, ¿no? Y no contestó nada de lo que yo quería, que me interesaba que hablara. Así que me inventé la entrevista. ¿Y podemos ver esa entrevista en alguna parte? Supongo que está en los archivos de fotogramas. Sí. O sea que tú fuiste periodista. Yo no sabía que tú habías sido periodista. Yo pensaba que tú habías hecho historia y que luego habías pasado a la publicidad. ¿Has pasado por fotogramas? Bueno. Perdona, yo he hecho entrevistas a fotogramas. No sé. Y una de las primeras cosas que Lisenda Naval, la directora de la revista, me dijo es que tú eres muy personal. Porque le había hecho una entrevista a Mel Gibson estoy hablando del primer Mad Max, a George Miller y a Mel Gibson. Yo he llevado a Mel Gibson y a George Miller a la Sagrada Familia, que voy a decir que es la única vez que he ido a la Sagrada Familia, porque a todos los barceloneses nos horroriza. Y entonces con Mel Gibson empezamos a hablar de religión y no llegamos a las manos porque Dios no quiso. ¿Y George Miller, qué tal? George Miller estupendo, un tipo estupendo. Bueno, es que es maravilloso. O sea, pensar que era médico. Sí. O sea, me parece que... No, pero todo eso me lo contó. Todo eso te lo contó. Antes que a nadie de este país, quiero decir. ¿Y Mel Gibson tenía algo que te gustó? No. No me pareció una persona... O sea, me pareció un fanático, me pareció alguien que... con unas opiniones rarísimas. En ese momento creo que ya tenía como 7 hijos y bueno, y luego ya tuvo 4 o 5 más. O sea que no te ha extrañado nada de lo que vino después, no. Incluido Braveheart. Él quería dirigir, eso recuerdo que lo contó en la conversación. Es que pasamos muchas horas. De verdad, Isabel, que te los llevaras a la... Eso es maravilloso. No, porque George Miller quería ver la Sagrada Familia. Claro. Yo digo, George Miller quiere ver la Sagrada Familia, nos vamos a la Sagrada Familia. El taxi, ya te digo que no cubrió lo que me pagaron por la entrevista. ¿Ah, pagaste el taxi? Chica. Bueno, es que de verdad este es un negocio que es muy ruinoso. Otro día te contaré un gran encuentro que tuvo con Gerard Depardieu. No, me lo vas a contar hoy. Por favor. Una vez hemos vendido a vender el libro. No hemos hablado del techo amarillo. Pero hablamos del techo amarillo y después hablamos de Gerard Depardieu. El techo amarillo. Que es que además es verdad, estábamos hablando de los abrazos que no nos dábamos en la pandemia y de los que abusaron de los abrazos y de los tocamientos, que fue Antonio Gómez, el director de este aula de teatro de la escuela de Lleida. Y 7 o 9 mujeres se han puesto delante de tu cámara
y han contado cómo han pasado, cómo han vivido, cómo han recordado esa época de abuso, que eran menores de edad. ¿Y por qué tú decides que entras como siempre tú, metiéndote en líos? Porque es un lío que necesitamos que entres. Bueno, yo leí te hablo hace 2 años y medio casi, leí un artículo en el diario Ara de Albert Llimós y Núria Juanico, que me impresionó. Eran 2 páginas donde me gustó mucho, que estaba muy bien estructurado, que había pues muchos testimonios, se notaba que había un trabajo de investigación detrás, de datos, de fechas. Ellas salían sin sus fotos, solo con sus iniciales. Y había un texto que escribió una de ellas, Cristina, que se llamaba El techo amarillo, que era muy bonito, muy sencillo y describía bien cómo se siente una chica de 15 años cuando el profesor al que ha conocido desde los 4 años, de repente asigna las habitaciones porque han ido de gira con la compañía esta joven de teatro, insiste para que comparta la habitación con él y la cama con él. Y qué siente cuando lo único que puede recordar es que el techo era amarillo. Entonces yo creo que me tocó mucho, quise conocer a Albert, a Núria, quise conocerlas a ellas. Yo no sabía lo que quería hacer, no tenía un documental. Yo pensaba, aquí hay algo, porque hay muchos temas, ¿no? Era el abuso, era la conspiración de silencio, ¿qué pasa? ¿Cómo entiende la gente lo de la prescripción de los hechos? Claro, es que estaban prescritos, que gracias al documental también se ha vuelto a abrir el caso. Sí, pero claro, la Fiscalía en su documento dice, en este documento legal, dice clarísimamente, los hechos están probados, pero están prescritos para la justicia, pero están probados. Hubo una investigación de mucho tiempo. Se llegó a la conclusión de que lo que ellas decían era verdad. Todos los testimonios, las fechas, todo lo que decían era coherente. ¿Por qué luego las trataron en su ciudad y en su medio como si hubieran mentido? Entonces, a mí esto es quizá lo que más me indignó. Y cuando las conocí, la idea que yo había tenido de hacer una ficción sobre el mundo del teatro, que ahora, por ejemplo, lo sabrás, ¿no? Está muy en boga, porque, por ejemplo, la película de Valeria Bruni-Tedeschi, sí, que habla de la escuela de Patrice Chéreau, una escuela donde pasaban cosas muy similares. Y además es el abuso a través de la seducción, que eso es un abuso de poder, y como también el hecho de que los chicos que estaban en esa escuela aprendían el abuso del propio profesor. O sea, yo creo que lo que tiene el techo amarillo es que tiene una capacidad de ampliarse, de hablarnos a todos, a todas en nuestras vidas. Tiene una resonancia que es escalofriante. Sí, y esa justamente es las cosas que también pues, me hicieron plantearme cosas que yo he visto, he vivido, cosas que a lo mejor yo misma he dicho a alguien, bueno, tienes que pasar página, porque todos queremos que las víctimas se comporten de una manera, queremos que lloren, queremos sentir que lo que ha pasado ha traumatizado sus vidas para creerlas y para darles como, bueno, vale, claro, tiene que denunciar porque esto, no. Las chicas del techo amarillo tienen vidas, bueno, estupendas, no están enquistadas en algo que pasó, hay una cicatriz, cuidado, una cicatriz que siempre está como ahí rozando, ¿no? Pero bueno, una tiene una compañía de teatro en Francia, otra está actuando en una serie en Italia, una serie de estas súper populares, otra está de traductoras, o sea, no se han quedado ahí en un cuarto oscuro llorando. No, de hecho, uno de los valores, yo creo que del documental es mostrar a mujeres capaces, digamos, ¿no? O sea, sí. Y también me gusta mucho la reflexión de cómo a ellas sentían mucho rechazo a la idea de considerarse víctimas, ¿no? Porque en la victimización hay un desprecio, o sea, no solamente se une el haber sufrido un ataque, porque es lo que es, sino que además hay un desprecio que tú misma sientes hacia ti misma. Y esa
esa mirada y desde la adultez. Me parece que es muy positiva al verlo, ¿no? O sea, porque también es por lo que contabas antes de Samuel Fuller, ¿no? Que quizá en momentos las mujeres hemos normalizado, ¿no? Nos lo hemos tirado a la espalda, y también es verdad que vivíamos en un mundo. Si este es hostil, aquel era mucho más hostil. Entonces optabas por ser. Yo siempre me imaginaba a mí misma como una especie de tanque y pensaba, bueno, venga, esto hay que pasarlo, ¿no? Y procuraba pues no sé, no quedarme en ello, no mencionarlo como de pasada, mencionarlo casi como riéndome. Pero bueno, no sé, creo que este es el momento de no decir lo de pasapágina. Creo que es el momento de. Hay que hablar, hay que nombrar a las cosas. Que un profesor de teatro en una escuela para adolescentes apague todas las luces y haga que la gente se toque, me parece una buena práctica. Sí, todos los que la están haciendo son adolescentes. ¿Por qué no? Pero cuando el profesor está metido allí. Eso no es teatro. No es teatro que tú le digas a una chica de 14 años, sal y mastúrbate de verdad delante de todos. ¿Qué necesidad? Lo siento, yo he dirigido muchas escenas de sexo. He tenido pues eso a Ben Kingsley y a Penélope Cruz desnudos en una cama. Oye, siempre procuro, o sea, creo que la responsabilidad del director es facilitar las cosas y desde luego esta fina línea que existe, que todo el mundo habla, esta fina línea, no hay ninguna fina línea. Está claro cuando hay un abuso, está claro cuando hay un aprovechamiento y está claro cuando hay una enseñanza. Para enseñar a hacer el amor en la pantalla o en la escena no hace falta follar, ni hace falta masturbarse de verdad. Porque igual que cuando uno tiene que rodar una masacre, tú no matas a la gente de verdad, ¿no? Es esa ficción, esa ficcionalización de la narrativa es lo que hace que la narrativa sea mágica. ¿Y tú crees que estamos viviendo en un momento de cambio de verdad en ese sentido? Yo creo que estamos empezando a identificar más estos comportamientos y una de las chicas de las generaciones más jóvenes. Las ¿no? jóvenes, que eso es lo que te pregunto. ¿No crees que sí que está calando entre la gente más joven? Yo lo pienso. Todavía falta, ¿no? Y recuerda una de las jóvenes de al final, ¿no? Que mientras nos estaba contando lo que ocurría, se estaba dando cuenta que aquello era un abuso. Sí. Y yo creo que en ese sentido tengo una cierta esperanza, y también me da esperanza pensar que el documental se está utilizando como una prueba para reabrir el caso, ¿no? Que la gente piensa que lo digo como en broma, que es la culminación de mi carrera, pero es verdad, es la primera vez que he sentido que algo que he hecho, y he hecho bastantes documentales, cambia, al menos a nivel práctico va a cambiar algo. Esta investigación se va a reabrir. Y si se va a reabrir, habrá muchas más voces. ¿Por qué? También porque han visto que las chicas del techo amarillo han sido respetadas, creídas y bien tratadas. Y esto es fundamental. O sea, las víctimas no pueden ver que cuando una mujer, ya en otro contexto, cuando una mujer maltratada denuncia, es que a los 2 meses la matan. Entonces, claro, ¿cómo vas a pedirle a una persona que denuncie? Es que exigimos también a la gente que sea como nosotros queremos que sea, en una especie de realidad que no existe, ¿no? La que estamos viviendo es esta. No podemos, si creemos y apoyamos a las víctimas, más personas denunciarán y yo creo que menos cosas pasarán. Espero, vamos a tocar madera. Espero. ¿Y hacer documentales engancha? Sí. Porque claro, tú tienes la sensación de estar cambiando, ¿no? O sea, yo me acuerdo que vi el documental de la conversación con el juez Garzón en El Princesa, es un cine de Madrid, y a lo mejor había 5 o 6 personas, pero yo tenía la sensación de que eran jueces, porque había como una tensión rarísima. Sí. Y yo pensaba, esto está afectando a estos señores más de lo que me está afectando, o sea, a mí políticamente me estaba afectando, pero yo sabía, como tenía una sensación rara. Entonces digo, ¿esto del documental te engancha cómo? Hay cosas que, a ver, como director en una ficción, tú tienes que, contar con el azar.
pero las cosas están programadas, pensadas, tú llevas un storyboard en la cabeza, yo lo tengo en la cabeza, ¿no? ¿Dónde va a ir la cámara? Cuando estás en un documental tienes que abrazar el azar, tienes que, a ver, qué es lo que viene, qué es lo que pasa, qué es lo que me acaban de contar, no, que está pasando algo allí, vamos allí. De repente, pues como ha pasado en El techo amarillo, ¿no? Yo sabía que el abusador de Antonio Gómez, el profesor que está profesor, en Brasil, parece... No está claro. No sabemos ahora dónde está. Ahora no lo sabemos. Hay muchos indicios contradictorios. Hay gente que dice que le ha visto en Tinder en Madrid, hay gente que le dice que le ha visto en Lleida, yo ya no lo sé. Ya no es, creo que ahora es una cosa de la justicia que tiene que intervenir o no. Una de las cosas que a mí me impactó es cómo él iba trabando esta red de complicidades con algunas de las profesoras de esta escuela, ¿no? O sea, él tenía relaciones esporádicas con ellas y entonces yo creo que eso también lo utilizó como para callarlas también, porque se sentían culpables / cómplices. Claro. Entonces hay un momento, por ejemplo, en el documental que teníamos a una profesora de las pocas que accedió a hablar, que había trabajado allí durante un tiempo. Y yo le dije, oye, ¿tú no crees que él utilizaba esto de tener relaciones como para acallar bocas? Y se quedó un momento pensando y dijo, sí, yo era una de ellas, ¿no? O sea, claro, yo cuando dije esto yo no tenía ni idea que ella había sido pues una historia de este hombre, ¿no? Y cosas así todo el rato fueron apareciendo. De repente, pues eso, lo de la indemnización, que habían rumores, que había habido una indemnización, tal... Pero de repente, pues una de las concejalas del ayuntamiento dijo, bueno, yo no sé si lo tengo que decir, pero lo voy a decir. Y lo dijo, ¿no? Sí. O sea, claro, nos quedamos todos como, pero ¿cómo es posible? Ya, es que tú en tu carrera parece como que el documental, que últimamente los documentales es como que sustituyen al periodismo en el sentido de que son realmente independientes, que no todos los medios de comunicación son tan independientes como para lanzar cosas así en todo el mundo, porque los documentales ahora vemos que son artefactos periodísticos. Entonces, claro, yo veo tu carrera que es que estás un poco como si tuvieras 1000 cabezas. Bueno, pues sí, tengo 3 o 4. ¿Tienes no 3 o 4? No, es que yo tengo una curiosidad que es una bendición, pero también una maldición, porque como veo una cosa y quiero hacerla, y a veces tengo que renunciar a cosas porque digo, no, porque es que no la voy a hacer bien si voy a hacer la otra, y siempre me ¿Y de dónde cuesta. Sacas tú esa sensación de capacidad? Tú transmites la sensación de soy capaz de hacerlo. Pues de un autoconvencimiento mental basado en nada. basado en el como sí. Es decir, yo tengo miedo de hacer esto, pero voy a hacer como si no lo tuviera. Eso es maravilloso. Eso es Estoy quedando un poco de gurú, autoayuda, totalmente. Coach. Estoy quedando un poco coach. No, bueno, yo siempre recomiendo tu discurso del Premio Nacional de Cinematografía porque es que lo tengo apuntado, lo copié. O sea, los 10 cosas. Oye, ya te lo paso, te paso un PDF. No, desde el por qué, porque si te gusta tener tu nombre escrito en el tal, lo de no pienses tantas veces en lo que te han quitado, o las críticas o los festivales. O sea, que tú tienes ahí un motor tremendo. El motor Coixet, ríete tú del motor Rolls-Royce. No sé qué decirte, no, pero sí que tengo ganas de hacer muchas cosas. Y yo he aprendido mucho haciendo documentales. Yo creo el primero que hice, que fue sobre víctimas de la tortura, que rodamos además, fue muy escalofriante porque rodamos en Sarajevo justo después de que se terminara la guerra y ver un país, o sea, yo he visto un país diezmado por las bombas, por los fuegos, por las violaciones, y lo he visto, ¿no? O sea, yo el mes ese en Sarajevo no lo olvidaré nunca, y cuando volví pensaba, bueno, me acuerdo que estábamos con la montadora haciendo el montaje, pensaba, yo no quiero volver, es que claro. No quiero, o sea, no quiero volver a pasar por esto, porque cada día volvíamos como destrozados, ¿no? ¿Y la ficción qué es en todo esto? Entonces tú sales de los documentales y vuelves a la ficción como un refugio.
Pero, por ejemplo, ese no querer volver, yo lo convertí en La vida secreta de las palabras. Yo había empezado a escribir la vida secreta de las palabras y era sobre una historia de hombres en una plataforma. Cuando volví de Sarajevo pensé, no quiero contar, o sea, vale, esta historia de hombres está muy bien, pero en el background quiero contarla a alguien que ha salido de esta gente que yo he conocido, ¿no? De mujeres, estuvimos entrevistando a 100 mujeres, 90 y algo, 96, que estaban en un centro de rehabilitación para víctimas de la tortura y que todas ellas habían sido violadas, muchas habían tenido hijos fruto de esas violaciones, y era un centro con una terapia que te enseñaba a querer a tus hijos. Ya, es que eso es... Y sabes, claro, tú salías y dices, pero no, la vida es otra cosa, no, o sea, me quiero emborrachar, no quiero saber esto, ¿no? Y sin embargo, me caló, no sé, es una de las cosas más, creo que más fuertes que he hecho en mi vida, ¿no? Y volver a Barcelona, pensé, bueno, hay algo en estas mujeres de dolor que esto no puede quedar, y quiero crearles un cuento de hadas, quiero decirles que es posible, ¿no? Que es posible tener otra vida, que el horror estará allí. Y escribí la vida secreta de las palabras y recuerdo el pase que hicimos en Sarajevo, que Tim no pudo venir, esto fue muy triste para ellas, pero Sara Poli sí vino y yo creo que el pase que he tenido más miedo a un público fue ese, ¿no? Enseñarle en la sala de uno de los centros, enseñamos la película y cómo las mujeres de repente, sobre todo, se sintieron dignificadas, ¿no? Sintieron que podían ser las protagonistas de una película de una manera, hicieron una transferencia porque salieron todas felices, pero bueno, encantadas con Sara, nos hicieron allí una fiesta, fue de esas cosas que dices, o sea, claro. Que el recorrido de los documentales y la ficción en tu carrera va así, entra y sale. Sí que es verdad que a veces, en el caso de este concreto, o sea, yo salí de allí y pensé, algo tengo que hacer más allá de este documental. ¿Y ahora mismo en qué momento estás? Porque yo sé que has hecho una ficción para Sonora de audio, un podcast y yo digo, ficción. pero ¿y qué hace esta mujer? Que es que ya ¿qué encuentra una persona que dice en su discurso que haz que tu cámara sea parte de tu cuerpo haciendo una historia sonora? Es que me encanta el sonido y me encanta utilizar el sonido y me encantan los silencios y la música y me encantan las voces y las voces de Pilar y Candela. Yo escribí esto pensando en ellas. ¿Y se titula? Satisfacción máxima. Madre mía. Me he puesto un voz de radio. A ver, satisfacción máxima. Satisfacción máxima. ¿Podrías decirme de qué va? Bueno, es una conversación entre una operadora de una línea telefónica, de una compañía telefónica, y una clienta que llama. ¿Y tú? ¿Toda la vida has sido así? Sí. O sea, básicamente desde pequeña. O sea, ¿tú cómo eras de pequeña? Era melancólica, miope y ratón de biblioteca. O sea, podías haber dicho, era listísima, coño, era listísima. Bueno, era listísima, sí. Es que era listísima, sí. Pero siempre empiezas diciéndote como bajándote de categoría. He dicho melancólica, eso no es bajar de categoría. ¿Y miope? Bueno, que esto es un hecho. Bueno, vale. O sea, que estás fenomenal de autoestima. Yo no he dicho eso. Bueno, no te voy a hacer psicoanálisis. Cuéntame lo de Gerard Depardieu. Oye, ¿no te crees que está ¿no también te parece que está muy sobrevalorado esto de la autoestima? Bueno, yo creo que tú eres en eso de la autoestima, yo creo que eres fundamental. Porque, bueno, yo quiero decir que yo me he colado en CIMA, que es una asociación de mujeres cineastas. Hay clases no clases, son masterclasses o en las que sí, masterclasses, pues las directoras, una directora senior habla con las junior y tú les pegas unos revolcones tremendos, ¿no? Aquí lo que hay que hacer y no tal, y tirar para adelante, y siempre tirar para adelante, y siempre tirar para adelante. Yo no sé si eso es autoestima, pero desde luego yo digo, ¿qué desayuna Isabel Coixet? Cosas totalmente bizarras.
muy bizarras. Me estás dando una entrevista muy bizarra. Mejor, ¿no? Sí. Para eso ya tienes otra gente más seria, como súper, ¿no? ¿Qué desayunas? Mira, hoy he desayunado 2 croquetas de jamón que ayer me envió ¿La Yol, conseguidora? la conseguidora, me envió a una sala de cine de Barcelona porque no había comido. Pero vamos a ver, estamos en Madrid. Ya, pero yo acabo de llegar a Madrid. Ayer Ah, y era entonces has Barcelona. venido en el tren con 2 croquetas. No, me las he comido en casa. Atrás has comido en casa. ¿Y qué más? Y un cortado. Joder, pues eso es poquísimo. Porque tampoco teníamos muchas más posibilidades en el AVE. Había mucha cola y había mucho señoro así. Pero Cuando bueno, tú entras a la cafetería del AVE, había mucho señoro. No, porque es que tiene unas conversaciones como que no las quiero oír. ya, pero tú fíjate, a mí me parece que tú no eres una de las mujeres que renuncia. Ah, no. No, o sea, que has entrado en la cafetería del AVE porque no querías algo, porque si tú hubieras querido hubieras dicho, quítense los señores que voy. No, hombre, no. Tú eres una cola fatal. No me gusta eso. O sea, renuncias ante una A cola. mí yo tengo manías. Colas, no. Colarse en las colas, tampoco. Dividir la cuenta, no. Oiga, de verdad. O sea, la gente, no puedo soportar a la gente. Es que yo me he comido esto y no he bebido. Pues bebe, o no bebas, o invita, o algo. ¿Qué es esto? ¿Qué somos? ¿De verdad que somos escoceses? No. Pues se invita y ya está, ¿no? Es verdad. Yo he comido esto. Ay, chicos. Te he traído un tupper y mirar cómo comían los demás. O sea, tú, pequeña, lista, miope, ¿cuándo decides que quieres ser directora de cine? Pues tenía 7 años, me llevaron, estaba en el Cine Texas, mi abuela era taquillera de ese cine, entrábamos gratis, y alguien, una de las chicas que era acomodadora, una señora, con un pelo así cardado, me acuerdo que tenía un cardado, me dijo si quería ir a la cabina de proyección. Y yo digo, bueno, vale. Y fui a la cabina de proyección. Y entonces el proyeccionista me empezó a explicar las bobinas y entonces yo lo que veía así, la cosa esta de plástico con agujeritos y el humo, entonces que a través de la luz eso era lo que se veía en la pantalla. Y yo dije, pues yo quiero hacer esto. Así. Sí. Y luego ha sido eso. Luego quise hacer otras cosas, pero allí había algo Me tienes que contar lo de Gerard Depardieu. pesadillesco. Es que fue pesadillo. Fue algo que a veces, porque sé que había gente del restaurante que lo vio. A mí me llama la productora francesa que estaba Gerard Depardieu, que iba a venir con Gerard Depardieu, que Depardieu estaba haciendo una gira por Europa y en cada gran ciudad pues comía con una persona de la ciudad, así como pues eso, directores, escritores y tal, y que les gustaba el universo así, gastronómico y el cine. Y que entonces esto era una serie que era Depardieu comiendo con personas en ciudades del mundo. ¿Era una serie? Era una serie. Fue una serie. No llegó a ser una serie. No llegó. No. Pero bueno, vinieron todos, o sea, un super equipo, en un restaurante de la Barceloneta, lo iluminaron, había una parte del restaurante que era gente, otra era... Bueno, no, una súper... Y claro, bueno, yo llegué pues a la 1:30, donde me había citado. Evidentemente, Gerard Depardieu llevaba bebiendo desde las 9 de la mañana. Y aquello fue, o sea... Y lo primero que hizo, te estoy hablando de hace 8 años, lo primero que hizo fue, mira, tengo algo que enseñarte. Y yo pensaba, Depardieu, el amigo de Bárbara, de Truffaut, la femme d'à côté, le dernier métro, ¿no? Tú estás ahí con todo tu... Y el señor, pues nada, me acaban de dar Putin me ha dado el pasaporte ruso y soy ciudadano ruso. Y venga la lata con Putin, y venga con Putin, hasta que yo le dije, mira, es que a mí Putin me parece el horror. O sea, me parecía entonces el horror, ya me parece la hez. Y a partir de ahí ya no fuimos bien. Entonces, todo el rato hablando de las ventajas de Putin, porque en Europa éramos todos unos blandos. Una cosa como... Y yo miraba al chico que estaba como con nosotros y me decía... Y me ponía cara de circunstancias y yo como intentando, claro, porque había 3 cámaras, ¿no? Y yo, bueno... y era en francés, y yo, Vladimir, c'est pas mon truc, ¿eh? Y él, venga, y dale. Y luego ya empezó a meterse con cosas como completamente, no sé, es que estábamos de desacuerdo en prácticamente todo, pero casi mejor. Bueno, entonces, pues tú... Y él comía y bebía, y hacía mucho calor. Tengo que decir que era como junio en Barcelona, restaurante de Barcelona sin aire acondicionado.
porque lo habían cerrado por lo del sonido. Bueno, lo que fue aquello. Ostras. O sea que tú eres mitómana. O sea, porque claro, tú has dirigido a Sir Ben Kingsley, que es que le tienes que llamar Dos Sir. veces. O sea, además. tú eres mitómana. Soy mitómana de ciertas personas. Por ejemplo, generalmente tengo que decir mujeres. O sea, Yayoi Kusama, ¿no? O sea, yo le he dado la mano, le hice una reverencia a Yayoi Kusama, ¿no? Este es un momento que atesoro. Luego, pues me he estado comiendo unos bocadillos con Nan Goldin, ¿no? En Venecia todo el mundo hablaba, no, has estado con Julia Moore. Yo pensaba, el mejor momento es cuando Nan Goldin estaba perdida allí en el Palacio de los Festivales. Nadie le hacía puto caso porque se había perdido. Y se acercó y me dijo, es que tengo hambre. Y yo digo, pues vamos a comer un bocadillo. Esa cosa sí, ¿no? Y claro, yo todo el rato pensaba, estoy convencida que es Nan Goldin, pero ¿es Nan Goldin? Y sí, al final le dije, pero tú eres Nan Goldin, ¿no? Porque digo, igual me he equivocado y estoy comiendo con una... No, pero era ella. Pero, ¿y qué facilidad tienes tú para entrar en ese mundo? Porque yo estoy segura de que mucha gente te tiene envidia. Ay, pero una envidia horrorosa. Sí. Pero tú o sea, no, yo creo María, que caes mal por la envidia que te tienen. Pero una envidia horrible. Pero es que son como es la gente, ¿no? Gilipollas. Sí, son gilipollas. Sí, hay mucha. Y los envidiosos más. Hombre, sí, mucha envidia. ¿Y cómo llevas tú porque hay gente que yo entrevisto que son muy de la época de las digital, pero yo sé que tú has recibido esa envidia en la cara, o sea, analógicamente. Yo la he recibido por todos lados. O sea, puedo decir que la envidia ha sido repartida democráticamente entre el mundo personal y el mundo digital y muchas cosas. No, ya nada, ya me da igual. O sea, te da igual. Ahora sí, por fin. Las ventajas de la edad también. O sea, tú ahora te sientes, bueno, no te iba a decir poderosa, pero no me atrevo. O sea, pero yo sí que te noto que estás como un poco floating. O sea, como bien. Yo te noto en una época bien, en la que... Bien, sí, pienso que bien. Toquemos madera otra vez. No, pienso que me puedo tirar a la espalda más cosas, ¿no? Que antes me afectaban muchísimo, ¿no? Una mala palabra, por eso que te he dicho, de persona altamente sensible, ¿no? O alguien que te gire la cara, o alguien... No sé, siempre pensaba... ¿Es verdad eso que decías en el discurso de que estabas en los festivales leyendo las críticas con un dolor terrible? Horrible. Pero hay un momento que dices, bueno, pero esto es lo que pensará él, pero bueno, no es lo que pienso yo. No solo las críticas, ¿no? Sino comentarios de no sé. Yo entiendo que con el flequillo y las gafas y que muevo mucho la cabeza soy fácilmente imitable, y yo soy la primera que me río, ¿no? De pues eso, cuando Muchachada en Ui, pues el gran episodio, me sentí muy honrada de ese episodio, sí. ¿no? Sí, era un gran episodio. Pero y en los Goya también hubo... tela marinera, sí. Eso ya no fue tan bonito, sí. Sobre todo porque hay personas que piden que concretamente un presentador de los Goyas que pide que, por favor, que no se metan con su vida y que se respete, y luego es el primero que no respeta nada, ¿no? Bueno, es que los cómicos suelen tener la piel fina, ¿no? Muy fina, muy fina. Bueno, ¿qué estás haciendo ahora? Estoy haciendo un documental. ¿Estás enganchada? No, porque esto es un proceso que ha empezado hace mucho, porque es un documental muy especial, es una serie para Apple Estados Unidos que se llama Omnivore, que es la del marrano. Sí. Bueno, cuéntalo porque es tan fuerte. Hay en un pueblo de Salamanca, en La Alberca, desde hace 400 años se suelta un cerdo ibérico de estos negros, precioso, se suelta en el pueblo y el pueblo le cuida. Y al final del año, el día de San Antón, se le sortea. Tú puedes comprar números de una rifa y se sortea entre todo el pueblo y bueno, tú puedes decidir qué haces con el animal.
o jamón, chorizo, morcilla, o lo puedes llevar a un santuario. Hay personas que lo han perdonado. La mayoría pues hacen jamón. Pero eso tenía un origen antisemita clarísimamente. Justamente era el momento, es como el origen también de las patas de jamón colgadas. Es decir, para demostrar, los judíos conversos, para demostrar que realmente habían renunciado a su odio sempiterno a la carne del cerdo, entonces hacían esto, o sea, era una sobreactuación. Es el origen de estas tradiciones, igual que la de la pata de jamón en los bares, es la sobreactuación, es el demostrar que yo como jamón, yo como cerdo, ergo ya no soy judía. Bueno, pues Isabel, ya es que tengo a Alejo ahí que me está diciendo que ya, pero es que yo estaría horas hablando contigo porque es que eres muy especial, la verdad. ¿Tienes que hacer un especial? Podemos hacer un especial todos los años. O sea, a ver si yo sigo trabajando todos los años, tú seguirás haciendo de todo todos los años. Y traemos a Depardieu. No, a ver en qué estará ahora. Yo me niego. Depardieu. Yo una vez le entrevisté por una película de Asterix y entonces tenía una bandeja de fruta y solamente comía fruta. Y dijo que no era un actor, que era un paseante. Eso es bonito. Sí, eso es bonito. No, sí, a mí Depardieu ha hecho unas interpretaciones magistrales, pero el Depardieu de ahora yo no sé muy bien qué quiere, dónde está, cómo, qué no sé. ¿Y tú, la relación entre los actores dentro y los intérpretes fuera? Yo tengo algunos amigos que son actores y unos actores que son amigos, pero no puedo decir, o sea, yo tampoco necesito esta cosa de la gran familia del cine. Yo no necesito ser amiga de un actor para trabajar con él, ¿no? Hay gente que piensas, tienes un talento inmenso, pero bueno, hay cosas que no conectamos, ¿no? En cambio hay gente que conectas a la primera, que te parecen buenísimos y que encima el hecho de conectar te hace mucho más fácil el trabajo. Pero no es o sea, tienes que, una de las cosas que digo también en las masterclasses es no es necesario hacerte amiga del actor. Es que, bueno, de verdad que yo creo que deberíamos hacer un santuario y llevarte a hacer un curso con los marranos. Con los marranos negros. Perdonados. Porque todo de Isabel Coixet, todo se come. Todo se aprovecha. Todo se aprovecha. Todo. Me tumbo, me tiro a tus pies. Venga, adelante. Lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias. Gracias, María. Hasta luego. Pues hoy tenemos en la script a Coque Maya. Hola, Coque, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, Coque Maya... Coque Maya, ¿qué voy a decir yo? Coque? Que ayer una de mis hijas me dijo, ¿a quién entrevistas mañana? Digo, a Coque Maya. Y dice, mamá, ya te puedes morir. O sea, la verdad es que me alegro por ti, porque tengo entrada para tu concierto el 27 de diciembre en Madrid. Pero claro, no sé, ¿tú cómo explicas ese gancho salvaje que tienes con la generación de los 20? Pues no lo sé, es muy difícil de explicar, si es que lo tengo. Yo creo que tiene que ver con las canciones, al final siempre tiene que ver con las canciones. Y yo creo que, bueno, pues ha habido suerte y he pescado últimamente alguna canción muy emocionante que yo creo que ha conectado y ha emocionado de manera especial a mucha gente, ¿no? Es que, claro, el arte bien hecho es el que perdura. La gente dirá, bueno, pero ya esta mujer ya en la script Coque Maya, porque claro, para los muy jóvenes yo le decía a Ana, bueno, es que Coque Maya sí, es el cantante, pero también es el actor. Tú vas a estrenar dentro de poco en temporada baja, que es una comedia de señoros meando en bata en un camping. Totalmente, lo has descrito maravillosamente bien, vamos, sí. Pero vamos a ver, después de tropecientos años, ¿tú qué haces en esta comedia con Edu Soto, con Fele Martínez y Antonio Resines, que sois ahí como unos hombres, estos hombres patéticos en un camping, viviendo en un camping? ¿Cómo te metes tú en esto? Pues yo creo que has dicho la clave, que es esos nombres que has mencionado, ¿no? O sea, a mí me llaman para hacer una película
primero Resines, ¿no? Y yo digo, sí, ¿dónde hay que firmar, no? Y luego, bueno, David Marqués, mi guionista y director de la película, gran amigo, nos hemos hecho muy amigos a raíz de Campeones, porque yo hice la película, o sea, hice la canción principal. Bueno, David Marqués es el de la idea original de Campeones. Sí, efectivamente. Sí, de hecho la quería hacer él, pero César le dijo, me encanta el guión, te la hacemos, pero la dirijo yo. Y claro, David, que no es tonto, dijo, hombre, César seguro que hace algo hermoso, ¿no? Entonces a raíz de ahí nos hicimos muy amigos y tal, y a mí me gusta mucho ese humor absurdo, inquietante y tan particular de David, que se nota muchísimo en Campeones. La gente, claro, conoce a César, que también está a la mano de César, por supuesto, ¿no? Pero David lo conoce menos y no es consciente de que hay muchas cosas geniales en Campeones que son de su estilo, ¿no? Y luego yo vi su película posterior y tal, me maté de la risa. Me volvió a cautivar ese humor suyo tal, y le dije, oye, cuenta conmigo para lo que quieras. Y dice, pues tengo un guión ya. Y me lo mandó al día siguiente del estreno del Club del Paro, que fui al estreno, y le dije, pues sí, lo hago. Y encima con Resines y con Edu Soto y con Fele, o sea... Sí, además yo... a mí iba a decir que me gusta hacer pis en el campo. A mí me encanta. Claro, y entonces esa escena con la que abre la película me parece que es un acto de lo último que te queda en la vida, ¿no? Que es como, bueno, como no te atreves a meterte en un río porque hace mucho frío, hacer pis por la mañana en el campo. Sí. Sí, son personajes totalmente desahuciados para la felicidad, ¿no? Son una incapacidad absoluta de funcionar y de ser felices, y en los que yo creo que como defensa, durante las entrevistas que hemos hecho de la peli y tal, y en el estreno y tal, notaba como mucha gente, actores, el propio David, de la productora y tal, hablaban de esos personajes como si fueran ellos los que tienen el problema, ¿no? Y yo creo que nos podemos sentir muy identificados con muchas de las cosas. No tenemos una vida tan extrema. Sí, porque son como fracasados económicamente, un poco fuera del sistema. Pero claro, a veces es que también, para no hacer spoiler, es que uno también a veces dice, es que yo a veces me siento más cómodo fuera del sistema, que para mí hacer pis mirando al mar es la gran metáfora de decir, pues mira, a lo mejor es que no quiero ¿no? O sea, totalmente, sí. No, y en pequeñas miserias de ellos, ¿no? Pequeñas cutreces humanas que ellos cometen, yo creo que nos podemos sentir muy identificados si somos honestos. Sí. Si no lo somos, claro, diremos, ay, no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Pero... A mí me hace mucha gracia tu personaje porque es un periodista con unas gafas pasta de un calibre que no es un periodista que dicen que está en paro porque quiere, ¿no? Sí. O sea, es un poco como que hay profesiones en las que estar trabajando casi la gente tiene que pagar para trabajar en ellas, ¿no? ¿Por qué deciden que tú eres ese periodista bueno, que eres un puro? Al fin y al cabo eres un personaje puro ahí. Sí, bueno, puro hasta que las circunstancias... Sí, hasta que dejas de serlo. Le hacen dejar la pureza, ¿no? Como decía Groucho, si no le gustan mis principios, tengo otros, ¿no? Pues es un poco así. Pues no lo sé, no lo sé porque me vio a mí, David, eso se lo tendrías que preguntar a él. Pero me ha encantado hacer algo tan alejado de lo que yo he hecho hasta ahora y tan alejado físicamente, ¿no? Y en muchos sentidos de mí, ¿no? Ha sido una gozada. La idea de las gafas fue mía. Pensaba que David no la iba a aceptar y la aceptó, pero claro, dijo, sí, unas gafas, pero van a ser estas gafas. Van a ser estas y son lo más grande que hay en el mundo. Claro, pensando yo en la conversación esta con mi hija de que Coquemaya es brutal. Claro, yo le decía, Ana, es que no, Coquemaya, el de los 90 que yo recuerdo, y entonces cuando has entrado aquí hemos hablado de Todo es mentira, que es pues el primer largo de Armero, de Fernández Armero, que también hubo un corto que es El columpio con Ariadna Gil, y que es un poco la base, porque además en el corto dices todo es mentira, empieza así. Sí. Cuéntanos un poco tus recuerdos de esa época, ¿no? De esos 90, porque... maravillosa. Claro, maravillosa. Esas primeras
O sea, esa primera vez que yo me planto en un rodaje y veo las cámaras y veo las luces, algo con lo que yo había fantaseado tantas veces. Mis padres eran muy cinéfilos los dos, especialmente mi padre, pero bueno, mi madre también, y el cine en casa era como la paella en la casa de los valencianos. Hombre, tu padre, claro, era Gerardo Maya, o sea, que es un hombre de teatro, actores, los dos actores, claro. Y claro, una manera muy especial de ver cine, ¿no? En casa. No veíamos cine como una familia normal que van los fines de semana a ver películas de aventuras con niños y tal, sino que veíamos muchísimo cine. Lo analizábamos juntos, mis padres hablaban del trabajo de los actores. O sea que tú de pequeño veías, creo que hace unas semanas hablábamos con Sorogoyen y nos decía que él había mamado la violencia visual del cine porque a su padre le gustaban mucho las películas de violencia. Ah, sí. Sí, y entonces, claro, tu acercamiento fue a través de tus padres, por lo que, o sea, ¿cómo eran las conversaciones? ¿Tú te quedabas así mirando o participabas desde enano? Bueno, ya a partir de una edad sí que participábamos, ¿no? De lo que más hablaban yo creo que era de los trabajos de los actores, ¿no? O sea, se quedaban muy impresionados pues, con Marlon Brando, con Paul Newman, ¿no? Con trabajos inmensos, ¿no? De actores y hablaban de ello, cómo está, cómo ha hecho, o sea, qué verdad tiene, decían cosas, claro, ellos eran actores, ¿no? Que eran muy técnicas y muy profesionales, ¿no? Y eso fue una escuela para mí brutal, ¿no? A la hora de ponerme delante de una cámara. Y Fernández Armero... No solo para el cine, sino sí. para el escenario, ¿no? Como cantante de rock, como showman, pues yo le debo a mis padres muchísimo el haber aprendido con ellos en casa hablando y el haberles visto en el escenario también. ¿Y había un primer mandamiento para el escenario? ¿O lo hay para ti? No. Mi padre decía mucho eso de, es que este chico el escenario no le quiere, ¿no? No por mí. Pero cuando veía a alguien o la cámara no le quiere, ¿no? ¡Ostras! Ese podría ser ¡Qué un primer fuerte! mandamiento, El escenario no te quiere. Sí, como que no hay nada que hacer. O sea, tú sales al escenario y se te ve que el escenario o la cámara no te quiere, ¿no? Y eso sí que lo decía mucho mi padre y podría ser un primer mandamiento, ¿no? Si la cámara o el escenario no te quieren, no hay nada que hacer, ¿no? ¡Ostras! Bueno, es que eso era muy cruel. Era muy cruel, ¿eh? Cuando lo decía de alguien, decías, madre mía. ¿Y tú tuviste la sensación, alguna vez has tenido la sensación de que no te quería el escenario o la cámara? No. O sea, tú bien. Yo bien. Yo creo que a mí el escenario y la cámara me quieren porque es mi medio, ¿no? No hay sitio en el que sea más feliz y donde me sienta más libre que encima de un escenario. Delante de una cámara menos, pero también, ¿no? Pero encima de un escenario es vamos, a mí es la vida la que no me quiere. Yo es cuando salgo del escenario, cuando empiezan los problemas. En el escenario está todo bien. Fíjate, eso lo dicen, claro, lo dicen muchos actores y a mí me resulta, a veces he tenido la sensación de que eso era algo, era como mentira, pero a base de oírlo, en ¿no? casos es verdad. Que es como un lugar realmente... Creo que tiene que ver con la timidez fuera del escenario, ¿no? Que en el escenario desaparece y es un poco como un analgésico, ¿no? La inseguridad, la timidez, la pereza del contacto social, pereza que cada vez es mayor, ¿no? Con la edad va empeorando, ¿no? En el escenario eso desaparece y entonces es como tomarte una pastilla para el dolor de cabeza, ¿no? Y que desaparezca, ¿no? El escenario tiene ese efecto analgésico. ¡Qué bueno! En la angustia y el dolor que producen las relaciones sociales fuera de él, ¿no? Claro, fíjate, yo sí que recuerdo que Buñuel, bueno, lo contaba Paco Raval, con esa gracia que él tenía, que Buñuel ya de mayor decía, Paco, no me presentes a nadie, no quiero conocer a nadie. O sea, que el hecho de ser un personaje tan público y tan fosilizado en el colectivo, le hacía no querer como interpretar el personaje si no estaba en personaje, ¿no? El personaje, sí, lo entiendo perfectamente, ¿no? O sea, que es pereza a estas alturas de tu vida lo que te pasa. Sí. Fobia social, mucha timidez también, claro. Inseguridad y bueno, el escenario, eso porque además
hay otra cosa que lo calma, que es estar solo. Pero claro, estás solo. No, en cambio, en el escenario estás con gente, te estás comunicando, pero te sientes el rey del mundo y no tienes miedo, ¿no? Y entonces, claro, eso hace que enganche tanto, ¿no?, a los que nos gusta. Bueno, me gustaría que habláramos de Todo es mentira, que es la película de Fernández Armero del año 93. Puede Yo creo ser, que sí, es del soy 93. un desastre con las fechas, pero creo que sí. Es que, claro, la he intentado volver a ver, el que estábamos comentando antes, no está en Flixolé. He estado viendo trozos, os recomiendo que, o sea, necesitamos hacer una colecta para comprarla. ¿Dónde hay que comprar? Se han hecho muchas colectas, se han hecho muchos intentos, se han hecho foros. Recuerdo cuando fue el aniversario que hicimos un pase de la película en la sede de los Goya, en la sede de la Academia. En Zurbano. ¿No? En Zurbano, exactamente. Y luego pues tuvimos un encuentro con el público, Álvaro y yo y tal. Y ha habido grupos de Twitter que se han formado para... Hay que conseguir que todo es mentiras y tal... Pero no hay manera. El dueño de la película pasa totalmente de la película, no tiene para él ese significado. Creo que es mexicano y creo que vive en México y claro, la mística de Todo es mentira se la bufa, ¿no? Y entonces ha sido una película desgraciadamente muy maltratada. Bueno, es una película maravillosa con Penélope Cruz y contigo que además ha viajado perfectamente. Sí, o sea, sí, yo sí, la veo ahora y digo, ¿cómo retrata ese momento vital de dispersión? Total, y qué bonita, ¿no? Estéticamente, sí. ¿no? La fotografía, o sea, es una joya de película. Claro, luego veros a los dos con esas caras de niños, ese pelo corto, es maravilloso. Y luego estábamos recordando que fue, ganó, iba a decir Justino, no, Saturnino García, el Goya a actor Nobel con 60 años. ¿Tú cuántos tenías en los 90 y tantos? Yo tenía 20 y pico. Me acuerdo que me dieron... Alguien me dijo, tengo una buena noticia y una mala noticia. Y buena noticia es que estás nominado como actor Nobel. La mala noticia es que también está Saturnino García. Digo, vale. O sea, que la ilusión de que me lo fuesen a dar me duró el tiempo que se tardó desde que me dijeron que estaba nominado hasta que me dijeron que Saturnino también estaba nominado, porque era evidente que se le iban a dar a él, ¿no? Sí, que son de esas cosas así un poco curiosas de que se le da la revelación a un súper veterano. Súper veterano, sí. ¿Y cómo recuerdas tú esa época de los 90? Porque, claro, ahí, ¿qué pesaba, la música o el cine? Porque luego tú ahí hiciste más películas. Vamos, es que me acuerdo de Baltasar el Castrado. Sí, o sea, de Juan Miñón. Claro. De Juan Miñón, que falleció, por cierto, le quería mucho, la verdad. ¿Cómo te recuerdas tú en esa época? Pues yo creo que hubo un momento que casi empezó a tener más peso el cine, porque, como dices, hice unas cuantas películas, varias de ellas con bastante éxito, El efecto mariposa. ¿Es verdad? Porque el Baltasar Casado fue una rareza, sí. que se tardó mucho en estrenar, no la vio nadie y tal, pero todo es mentira. El efecto mariposa, la nominación, un momento ahí de mucho, o sea, de que iba lanzado, ¿no? Y además era un momento en que los Ronaldos estaban en un momento raro, ¿no? Y difícil, ¿no? O sea, que hubo un momento que casi el cine tomaba más peso, ¿no? Pero luego, bueno, pues yo me separé de los Ronaldos, la vida cambió y desaparecí un poco y dejé de hacer cine, la verdad. Me acuerdo en el año de Campeones, tú recogiste el Goya a Mejor Canción por la canción de Campeones y dijiste algo que sonaba un poco a reproche, y era que con todos tus años de carrera musical el gran premio te venía por la Academia de Cine, ¿no? Sí. Así es. Sonó a reproche. ¿Qué pasa con la familia musical? No un reproche tanto a mí, que también, ¿no? Porque es como, de verdad, a estas alturas dice mucho de un país que un músico como yo, o como Kiko Veneno, o como
alguien que tiene un peso ya en la idiosincrasia musical, ¿no? De un país, no tenga un premio de la envergadura de un Goya, ¿no? Pero ya no solo que no lo tenga yo, sino que no existen Claro. unos premios. Sí. No hemos conseguido darle dignidad y seriedad y prestigio a ningún premio de la música, ¿no? Eso también es grave, algo que sí que han conseguido los Goya, ¿no? Sí. Entonces, bueno, era un reproche en esos dos sentidos, el no habérmelo dado a mí, pero también el que no exista un premio. Es que eso es interesante porque yo recuerdo que cuando Lolita ganó por Rencor el Goya a Mejor Actriz Revelación, la película de Alba Ladejo, que es maravillosa, y entonces ella hizo, bueno, pues se lo dedicó a su familia, tal, no sé qué, y luego dijo, y es una pena que con toda mi carrera musical sois vosotros los que me dais este premio. Entonces, claro, cuando... Pero también lo dijo ella. También lo dijo ella, ¿sí? Sí. Lo que pasa es que en YouTube esa parte está cortada, pero yo estaba allí porque he estado trabajando todo esto. Y entonces cuando tal... Verlo, o sea, que dijo lo mismo. Sí, lo dijo lo mismo. Qué Dijo bueno. lo mismo, y es que, claro, no entendía, y yo decía, ¿y este reproche de dónde sale? Ya. O sea, sale de que los premios 40 principales o los Grammys o tal, aquí no se han conseguido. No se han conseguido y, por ejemplo, los premios 40 principales sí que son potentes y tal. Yo creo que no tienen el prestigio de unos Grammy o de muchísimo menos de unos Goya, ¿no? Y están absolutamente enfocados a la música ultra comercial, juvenil, etcétera, ¿no? Creo que es un error, ¿no? Que creo que debería haber unos premios como hacen los Goya, ¿no? Que de repente en los Goya triunfa una película pequeñita, ¿no? Sí. Y eso es precisamente, yo creo, lo que le da credibilidad y prestigio, ¿no? Si en los Goya arrasase cada año la película más taquillera, no serían creíbles, Claro. ¿no? Sí, es un poco como que Sabina tampoco tiene ese premio, ¿no? Pues casi. Claro, o sea que es una cosa extraña y sobre todo que a mí me parece sorprendente el nivel, la grandeza que tienes artísticamente, pero claro, es que los de los Goya te dirán que es muy difícil, que generan mucho desgaste a la comunidad y a lo mejor la comunidad musical no está por la Era labor. mucho desgaste a organizar unos premios así. Y muchas críticas continuamente. Sí, totalmente. O sea que... pero hay que hacerlo, yo creo que hay que hacerlo. Es bueno para la industria, ¿no? Y para la industria musical. Bueno, hablemos un poco de porque tengo que hablar ya tengo entradas para el concierto del We Think Center, que es para que es un poco punto y final, es el punto final de la gira, que también lo haces en Barcelona, que es el viaje final del astronauta. El último viaje del astronauta gigante. Porque, bueno, la gira se ha llamado el viaje del astronauta gigante, porque presentábamos una gran caja de lujo con todo lo de los Ronaldos, lo de todas las épocas y tal, con 5 CDs y claro, la gira era perfecto que se llamase el viaje del astronauta gigante, ¿no? Y entonces estos últimos conciertos, estos 4 últimos conciertos además, porque hemos estado todo el verano tocando en festivales grandes, en fiestas, sitios donde el público se difumina un poco, ¿no? Estos 4 conciertos van a ser nuestro público, va a ser pagando entrada y vienen a vernos a nosotros, ¿no? Y eso se nota mucho, ¿no? En la energía de un concierto. Entonces le hemos puesto ese subtítulo que es el último viaje del astronauta gigante. Y después has dicho que vas a parar. Voy a parar un tiempo largo, sí, por lo menos de tocar. ¿Por qué? Pues porque llevo mucho tiempo tocando sin parar y el país no da para tanto. O sea, no puedes ir 8 veces a Murcia en 2 años, ¿no? O a donde sea, ¿no? Y yo creo que hay que descansar. Yo creo que te tienen que pasar cosas personales para escribir sobre ellas. Y es a lo que me voy a dedicar, ¿no? A escribir canciones pero vamos, en el 2024 mediados estaré de vuelta. Y en este tiempo el espectador coquemaya que veía esas películas con sus padres, tú ahora ¿qué tipo de qué ves? ¿Cómo te alimentas en el audiovisual? Mal. ¿Mal? Me alimento mal. Sí, tuve una época que iba muchísimo al cine. Me acuerdo que además Álvaro Fernández Armero y yo, comprábamos la guía del ocio e íbamos subrayando... ¡Jo, macho, la guía del ocio es de... Sí. Claro, pero
se juntaron dos circunstancias, y es que me fui a vivir al campo y allí era complicado ir a los Renoir, ir a los Alphaville, ir a cines de versión original, y luego tuvimos 2 niños, que eso es una bomba. te retira del cine totalmente, ¿no? Bueno, te retira del cine adulto y un poco intelectual, ¿no? Claro. Nos pasan, cuando vamos al cine vemos pues películas de dibujos animados y películas. O sea, te estás al día de Pixar. Exactamente. Pero no del otro. Y entonces, porque claro, es que aquí sí que preguntamos un poco con los hábitos. Entonces tú, estuvo Sánchez Arévalo, que decía que se había hecho un pedazo de cine en su casa, ¿Sí? Pero que ahora le da la tristeza de que está solo. Ya. Bueno, y eso también. Tenemos un proyector y tenemos una pantalla, pero vemos series de Netflix y cosas de esas, ¿no? Estoy alimentando un poco mal, es verdad. Tenemos que hacer un esfuerzo, mi mujer y yo, por salir. intentar ir al cine más. Y de dejar series, a los niños con una babysitter e claro, irnos al cine. El otro día lo hicimos y vimos una joya absoluta, que es el documental de David Bowie. Claro, es que Moonage Daydream. Es increíble. Increíble, lo recomiendo para el que no sea fan de Bowie, ¿no? Es un empacho de Bowie importante, pero cinematográficamente, plásticamente, es una barbaridad. Yo creo que ya no está en cines, pero posiblemente ya esté... Yo la vi hace una semana, no sé, igual la han quitado ya. Claro, sí, pero porque ya. Ahora las cosas, duran menos porque hay una sensación de avalancha. Yo leí también tu crítica de Blonde, que te encantó. Sí, me encantó. ¿Te gustó a ti? A mí me gusta visualmente, me parece que el personaje no aporta. No, me parece un poco sádica. Ya. O sea, yo tengo un punto de vista un poco feminazi, entonces me parece que la novela de Oates era más potente el personaje. Porque está sacada de la está novela. Sacada, pero bueno, visualmente me parece... Y Ana de Armas. Ana de Armas me parece brutal. ¿No? A mí me gustó mucho. Me pareció... Quizás es también por esto que te cuento, ¿no? No veo películas un poco creíbles y tal, y claro, esto de repente me pareció la bomba, ¿no? O sea, que las series te parece como que tienen menos potencia. Bueno, algunas. He visto algunas series fantásticas. ¿Qué recomiendas? ¿Qué estás viendo? Siempre estamos preguntando un poco qué has visto. A ver, que haya visto, que me haya así volado la cabeza, hace mucho tiempo que no. Pero bueno, siempre menciono una que es una maravilla, que es The Night Of. Ah, bueno, es que esa es brutal, de HBO, sí, con John Turturro. Con John Turturro haciendo de abogado y tal. Con unas heridas en los pies tremendos. Sí, es maravillosa esa serie. Me gustan mucho las miniseries, o sea, cuando son 10 capítulos, ¿no? Que además te los puedes ver casi de una tacada, como si fuese una película larga, ¿no? Y... que he visto últimamente. No, The Night Of es una recomendación maravillosa de HBO, porque también el problema... El asesino, el caso real. ¿La de la escalera? ¿De escalera? No, la del... ¿Cómo se llama? El asesino que se come a sus asesinados. No la he visto, la del caníbal. Sí. Es la de Danny Armer. Eso. Dahmer, no he visto Dahmer todavía. Dahmer, esa me gustó bastante. No me pareció así top, pero me gustó bastante. Pues mira, esa la tengo porque también yo sufro la sobredosis. La sobredosis de series, claro, ¿no? tiendo a ver más cosas españolas. Bueno, pues ha sido un placer, no eres nada chulo, que me decía, es que con Sorogoyen, madre mía, Sorogoyen, que siempre me pongo a discutir con él. Le llamas chulo al pobre. Fatal, no, fatal, Sorogoyen, te pido perdón, siempre. Pero bueno, tú es un placer charlar contigo. Va a ser ¿Ya se han vendido todas las entradas del WeThink? No, quedan entradas. Es un sitio muy grande y quedan entradas. 27 de diciembre en el WeThink. ¿Y tú te pones nervioso a estas alturas de la carrera, como le pasa a Sabina, que necesita ponerse de champán hasta las orejas? Yo champán no, pero... No, pero son unos nervios maravillosos, ¿eh? ¿Ah, sí? Sabina yo creo que lo pasa realmente mal. Bueno, o sea, he visto el documental, hecho, claro. Yo lo vi hace poco en el WeThink y se fue del escenario. Fue uno de esos conciertos fallidos de Joaquín, no fue en el que se cayó. Yo ahí sí que estaba en el que se cayó. En el que cayó estabas, ¿no? Sorry. Yo a ese no estaba. Yo estaba en uno que era él solo, no era con Serrat, y lo pasa tan mal que se fue. Entré a saludarle antes, de hecho, me acuerdo, y le digo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Joaquín? Y dice, aquí como una quinceañera, aterrorizado y tal. Bueno, yo son unos nervios, pero son unos nervios que me gustan y que en cuanto salgo al escenario, vamos, soy feliz.
Jo, pues qué gozada. Sí, sí. Bueno, pues ya sabéis, a ver a Coque. Bueno, y a todos, todo el equipo. Coque Maya, muchísimas gracias. Maravilloso que hayas vuelto al cine con esta película en baja temporada. En temporada baja. Sí, madre mía. baja. Y que me ha encantado verte. Lo mismo Ya digo, me puedo un placer. morir, tranquila. O sea, ya venga, No te a mueras, palmar, por venga. favor. Hasta luego. Seguimos con la script.